Hola, buenos días a todos. Ya me está pasando la maldición del señalado. Para que no diga la doctora Gloria que nada más a ella. Dice mi esposo con razón que el próximo año traiga cartulinas. Lo voy a hacer. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Mexstream por la invitación y para entrar en materia. El punto clave de la presentación va a ser precisamente evaluar y explorar los síntomas neuropsiquiátricos que son modificables en la esclerosis múltiple con enfoque en intervenciones y en algunos tratamientos que podríamos considerar recientes, pero la desfortuna que tenemos es que me asomé ahorita a los carteles y hay maravillosos carteles con mucha ciencia detrás de cada uno de los casos presentados y series de casos. Pero básicamente en el área de neuropsiquiatría como que no hemos tenido como mucha exploración del tema y específicamente los datos no son tan nuevos generalmente, sobre todo porque algunos ensayos clínicos sobre todo han fallado para algunas intervenciones terapéuticas, ¿no? Y ahorita las revisaremos rápidamente, pero yo a mis residentes siempre les pregunto, como está muy de moda eso de la encefalitis autoinmune y que esa es culpa de la doctora Vero Rivas que siempre los llena de muchas cascadas de inflamación, etcétera, y se las saben perfecto y se saben todas las banderas y todo. Y les pregunto de presión y nomás ahí ya no avanza el motor, o sea, ya les preguntas de cosas que tienen alta prevalencia y generalmente se atoran. A veces cuando estamos iniciando nuestras carreras, sobre todo en la residencia, pues sí nos gusta mucho, como diríamos, el edema de la mitocondria, pero en la parte práctica a veces hay temas que se nos olvidan, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, aparte del tema propiamente de la esclerosis, los trastornos neuropsiquiátricos son la regla en todas las enfermedades neurológicas, ¿no? Y básicamente para iniciar con la fatiga, hasta el 80% de los pacientes que ustedes ven con esclerosis múltiple pueden tener fatiga, ¿no? Y se ha demostrado que aquí volvemos y conste que no nos pusimos totalmente de acuerdo todos los ponentes de este tema, pero básicamente el ejercicio, más allá de los fármacos que han fracasado, la mayoría de ellos para el tratamiento de fatiga, el ejercicio ha sido excelente para mejorar esta primero autopercepción y autoconcepto de las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes y al mismo tiempo también para reducir la fatiga. Entonces no solamente es el beneficio, probablemente si puede ser o no modificadora de la enfermedad, pero sí es el beneficio sobre las actividades de la vida cotidiana que van a tener los pacientes. Básicamente la fatiga se ha descrito como este sentimiento que surge para no iniciar actividades nuevas o no tener de pronto la motivación para hacerlas y aquí la parte interesante e importante de efectuar es que tenemos que diferenciarlo con la apatía y tenemos que diferenciarlo con el trastorno depresivo mayor. Y principalmente se describe como un sentimiento que de pronto los sentimientos no nos gustan a veces a los médicos preguntarlos, ¿no? Pero los sentimientos existen y también son provocados o son un desenlace de la actividad neuronal de nuestro cerebro. Los sentimientos no están en otro lado más que en nuestro cerebro. Y entonces es un sentimiento que se relaciona por falta de motivación para desplegar recursos y realizar un alto esfuerzo para hacer hasta actividades cotidianas o mínimas, ¿no? Y esta maraña de temas que se conectan unos con otros que llevan al final de la fatiga, hay estudios que han evaluado la desmielinización de la sustancia blanca y algunas afecciones de la sustancia gris que terminan, como ya nos dijo anteriormente el doctor, llevando a redes neuronales aberrantes y al final del día lo que nos interesa del funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de las personas, tanto tengan esclerosis múltiple o no, es la metacognición. La metacognición funciona para que nosotros nos adaptemos, tomemos decisiones y podemos tener en el último tramo de todo lo que nos está sucediendo,
para nosotros llegar a una adaptación a nuestro entorno, resolución de problemas y obviamente pues una vida exitosa en términos generales, ¿no? Lo que cada quien defina como éxito, ¿no? Y básicamente los procesos inflamatorios, tanto inespecíficos o como los procesos inflamatorios específicos del sistema nervioso central, hacen que probablemente tengamos estas reconexión aberrante cuando no las mejoramos o las facilitamos en ambos sentidos. Las conexiones aberrantes también pueden hacerse muy específicas, por ejemplo, de recuerdos traumáticos, ¿no? De hecho, por eso nosotros vemos estrés postraumático. Parte del tema de estrés postraumático es que hay acceso aberrante al recuerdo traumático, ¿no? Y básicamente estos son lo que seguramente todos hacemos. La amantadina ha sido el único fármaco que ha demostrado eficacia. Cuando hacemos metaanálisis con respecto al modafinilo y metilfenidato, tenemos ensayos que son a favor de uno u otro, pero cuando haces específicamente un metaanálisis comparando estos tres grupos de fármacos que son estimulantes en realidad o son noradrenérgicos, observamos que el único que ha tenido evidencia es la amantadina en la dosis que ustedes habitualmente conocen, que son entre 100 y 400 miligramos por día. Algo que también ha mejorado, que mejora la fatiga y que tiene que ver con esta parte de la metacognición, es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia manualizada. Significa que tengo un tiempo específico de manejo que generalmente va a 12 semanas, basada en un objetivo específico, en donde básicamente nos basamos en las distorsiones cognitivas, que las distorsiones cognitivas vienen de la metacognición. Y esta parte de la estimulación magnética transcranial, la primera vez que alguien me lo preguntó fue la doctora Treviño, que me dijo, oiga, ¿cómo ve la estimulación magnética transcranial para esclerosis múltiple? Y la verdad es que me puse a estudiar del tema y básicamente yo hasta el momento no he podido tener pacientes con estimulación magnética transcranial para esclerosis múltiple, pero ahorita les voy a presentar al final algunos de los ensayos que podrían llevarnos a utilizarla para temas como específicos en la esclerosis múltiple. Y la parte de rehabilitación cognitiva que ya les hablaba anteriormente el doctor, tiene objetivos también específicos y el hecho de tener evaluaciones neuropsicológicas complejas hace que nosotros enfoquemos directamente al tratamiento de rehabilitación cognitiva. Y hay algunos autores que están hablando que idealmente tendríamos que tener potenciación cognitiva. O sea, cuando nosotros estamos detectando un paciente o estamos teniendo el principal factor de declive neurocognitivo, pues es la edad, deberíamos de estar teniendo rehabilitación cognitiva o potenciación cognitiva, así como estamos haciendo en ocasiones ejercicio. Otro de los factores modificables es el sueño. El sueño también es ampliamente afectado en todas las enfermedades neurológicas y psiquiátricas y es un tema que muy pocas veces exploramos y rápidamente es el 33% promedio de la vida de un ser humano. Entonces es una cosa que con mayor énfasis deberíamos de estar revisando siempre en enfermedades neurológicas y psiquiátricas, ¿no? Básicamente, la indicación de todos los especialistas en trastornos del sueño es que la terapia cognitivo-conductual enfocada en la higiene del sueño debería ser la regla para todas las personas que tienen alguna queja objetiva o subjetiva de insomnio o de cualquier otra afección del sueño y que temas como muy específicos relacionados con las enfermedades neurológicas y psiquiátricas deberían de ser necesario efectuar un estudio de polisomnografía. Cuando revisamos este tema, pues 3 de cada 4 pacientes con esclerosis múltiple tienen afecciones del sueño independientemente del sexo, ¿no? Y generalmente sí tiene que ver entonces también con algunos puntos de la EDSS que entre más severo sea la enfermedad probablemente sea más afectado el sueño.
Y aquí dividiéndolo con el inventario de Pittsburgh, que ya los estamos llenando de escalas para hacer todo con los 5 minutos que tenemos de consulta en las instituciones, pero generalmente algunos de estas escalas son autoaplicables y hay ítems de despistaje, o sea, no necesito hacer a veces toda la escala para preguntar un tema en específico, ¿no? Sino tengo que ver si está afectado o no, ¿no? Y ya cuando esa afección está impactando en el funcionamiento cotidiano de las personas con cualquier enfermedad neurológica, tendríamos que ir a revisar específicamente el tema de sueño. En relación también con la duración de la enfermedad, entre más tiempo tenga el paciente con la enfermedad de esclerosis múltiple, más afecciones va a tener en su sueño. Y de acuerdo a la progresión de la enfermedad, también en cuanto la progresión esté más tiempo presente o que esté presente de acuerdo al subtipo de depresión, habrá variaciones, pero cada una de ellas habrá como más presencia de las alteraciones del sueño. La secundariamente progresiva parece ser que es la que más afecta al sueño. Probablemente habríamos, y adelante se correlaciona con problemas de cognición también. Los pacientes que son secundariamente progresivos tienen mayor impacto en la fatiga, tiene mayor impacto esta forma de enfermedad en el sueño y también en el miedo a las recaídas, ¿no? El miedo a las recaídas, yo estoy seguro que ustedes, es una pregunta habitual que sus pacientes les hacen todos los días. Oiga, ¿qué me va a pasar? ¿No? Porque ya leí en Google y en Google dice que me va a ir mal, ¿no? Y que voy a estar en una silla de ruedas y que voy a estar postrado, etcétera, ¿no? Y no filtramos la información. Entonces, en este miedo a la recaída puede ser por sí solo un factor de estrés agudo o por sí solo un trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, el estrés postraumático en enfermedades médicas se ha estudiado de los infartos agudos al miocardio y la recurrencia de los infartos agudos al miocardio también es un factor de estrés para las personas que lo han sufrido y que podría reactivar muchos de los síntomas de descontrol, que además tiene que ver con la preocupación que la persona tiene por la enfermedad y tiene que ver también con el duelo que las personas están efectuando a partir del concepto de pérdida de la salud, ¿no? Cuando nosotros perdemos la salud, perdemos también mucho de nuestro funcionamiento cotidiano e impacta sobre nuestro desempeño y algunas características de personalidad, sobre todo los del clúster C, que son personas que todo el tiempo están rumiando problemas, podrían tener mayor facilidad para desarrollar estos síntomas, ¿no? Entonces, en este estudio donde se incluye población mexicana, precisamente por la doctora Monasterios Ramos, aquí en Querétaro, no sé si está específicamente por acá, pero en su centro se incluyó población mexicana con esta escala para ver precisamente el miedo a las recaídas. Y básicamente el miedo a la recaída se correlacionó con fatiga y todos los que nos hemos sentido fatigados alguna vez de manera negativa, por ejemplo, por trabajo, sobre todo por trabajo, cuando llega el fin de semana y tenemos una serie de desenlaces a decidir qué hacer, qué no hacer y empezamos a dejar de percibir bienestar, ¿no? No es lo mismo la fatiga que viene, por ejemplo, de la actividad física adecuada, en donde sentimos el bienestar. La diferencia probablemente estriba en las orexinas y en las endorfinas que liberamos con diferentes actividades físicas. Pero la fatiga en términos generales, como vimos anteriormente, está relacionada con esa depresión de orexinas que básicamente también nos baja la actividad cotidiana, ¿no? O el estar con esta percepción de actividad, ¿no? Y bueno, y la fatiga también se ha asociado como un factor predictor de miedo a la recaída. Y en términos generales, si se dan cuenta, lo que hemos hablado a lo largo de estos minutos con los ponentes anteriores, finalmente es lo que nos dijeron hace muchos años en la Escuela de Medicina. El individuo es un ente biopsicosocial que necesitamos estar tomando en cuenta
todos los puntos de vista que están sucediendo en la vida de ese paciente. Entonces ya tengo eso, ¿qué hago? Pues aumento mi resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la posibilidad desde el punto de vista biomecánico, es regresar al estado previo cuando un material perdió su composición o su forma inicial, ¿no? Básicamente en salud mental se considera que es una cualidad que se origina cuando la persona demuestra que sabe o puede adaptarse a los problemas y puede funcionar bajo presión, que probablemente para nosotros los médicos es un tema muy conocido, internado, servicio social, residencia, ¿no? Y vemos tal vez con mayor énfasis en los últimos años que algunas personas no pueden como mejorar su resiliencia, ¿no? Pero la resiliencia sí se puede mejorar. Hay estilos de afrontamiento de los estresores cotidianos que nosotros podemos favorecer. Claro, lo podemos favorecer de muchas maneras. La mejor manera es hacerlo a través de terapia cognitivo-conductual o en algunos casos como muy específicos de algunos entrenamientos específicos para disminuir el estrés o disminuir el impacto psicofisiológico que cualquier enfermedad crónico-degenerativa nos puede causar. De hecho, una recomendación para cualquier enfermedad crónico-degenerativa sería efectuar un tratamiento psicofisiológico y en algunos casos como muy específicos la meditación podría funcionar y ha demostrado que uno de los impactos que tiene el mindfulness es precisamente disminuir procesos inflamatorios inespecíficos, ¿no? Entonces, estos son los estilos de afrontamiento que tenemos o las estrategias de afrontamiento, pero hay algunas que son negativas, ¿no? Y el estar, por ejemplo, desconectarse, o como podríamos decirlo de otra manera, evadir el problema, no es una estrategia de afrontamiento adecuada, ¿no? Y a veces podría soslayarse con decirle al paciente que no tome en cuenta mucho de los síntomas que está sintiendo. Más bien es decirle al paciente lo que está sintiendo, validar la emoción y los sentimientos que tiene el paciente para a partir de ahí hacer cambios hacia la mejoría de ese funcionamiento tanto cognitivo, emocional y conductual, porque muchas de las cosas que la doctora nos presentó al principio de modificación de estilos de vida, tienen que ser que cómo afrontamos nosotros la vida, y muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos actualmente impactando nuestro funcionamiento cotidiano tienen que ver con nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida tiene que ver en cómo afrontamos las dificultades cotidianas, diabetes, hipertensión, tabaquismo, uso de drogas, todos son estilos de vida no saludables que tendríamos que poder modificar, ¿no? Y que además impactan negativamente tanto la salud física de las personas, la salud emocional, pero sobre todo desgastan el sistema de salud de todos los países. Y bueno, finalmente, esta parte que a mí me apasiona mucho, la estimulación magnética y esclerosis múltiple. Generalmente yo hasta ahora la he usado en trastornos psiquiátricos, pero existe el reporte que puede funcionar para esta revisión se enfoca en los estudios que han demostrado eficacia en espasticidad y en la funcionalidad cotidiana derivada de la espasticidad, las alteraciones en el desempeño motor general de las personas y para la incontinencia urinaria es necesario un coil específico que se pone en la región púbica para los pacientes que tienen incontinencia urinaria y hasta ahorita donde yo sé en México no hay ningún centro que tenga este coil en específico, casi todos los que usamos estimulación magnética tenemos el coil en 8. Y también se ha observado una mejoría importante en la marcha precisamente por echar a andar estos mecanismos de neuroplasticidad que no solamente mejoran la cognición, sino que también mejoran la reconexión motora que aparentemente impacta positivamente en el funcionamiento de la marcha y en el desempeño motor global. Hay algunos estudios que han utilizado estimulación magnética transcranial y terapia de corriente directa también para mejorar el funcionamiento cognitivo tanto en pacientes con deterioro cognitivo mayor y menor, ¿no? Y para potenciar
también el funcionamiento cognitivo. El énfasis de la potenciación cognitiva es que cuando nosotros estamos detectando que tenemos fallas cognitivas, pues al igual que cuando nos fatigamos al hacer ejercicio debemos de hacer más ejercicio, pues también cuando nos fatigamos cognitivamente deberíamos de potenciar nuestra cognición también, ¿no? Y bueno, según los autores, la estimulación magnética, independiente del modelo de atención, que sea teta Borch repetida o intermitente, puede servir para todos estos aspectos de la esclerosis múltiple. Sin embargo, necesitamos ensayos controlados que repliquen los resultados para mejorar el nivel de evidencia, que hasta ahorita es series de casos, ¿no? Que como saben es de un valor mínimo, y probablemente estos beneficios se expliquen por esta capacidad de la estimulación magnética de promover la regeneración a nivel cerebral y mejorar la neuroplasticidad. Y bueno, para concluir, los síntomas neuropsiquiátricos en esclerosis múltiple, la mayoría de ellos son modificables, es fundamental abordar de manera integral y las intervenciones farmacológicas pueden ser importantes, pero han demostrado poca evidencia en términos generales, y terapia cognitivo-conductual e intervenciones de modificación de estilos de vida y de afrontamientos de conflictos podrían ser ideales para este grupo de pacientes, y la frecuencia con que se presentan debería estarnos ocupando tanto a neurólogos como psiquiatras para poder desarrollar protocolos de investigación para responder estas preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ruiz Chou a nombre de Mextreams.